Estás en Metrópolis Querétaro. Bienvenidos a Pulso Inmobiliario, tu espacio para entender el mundo de los bienes raíces. Aquí encontrarás información clara y confiable con la guía de expertos. Acompáñanos y toma el pulso del mercado inmobiliario. Comenzamos. Hola amigos de Pulso Inmobiliario, bienvenidos a esta su casa Metrópolis Querétaro. En este inicio de mes, este lunes 1 de septiembre, ya cerquita ahí de las fiestas que vamos a tener. Hay mucho movimiento ahorita en septiembre, por eso nos ven a Su y a mí también acompañadas con estas personitas súper lindas que nos hicieron, ahora sí que el honor. De verdad, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias. Porque bueno, como saben, en septiembre es el mes del testamento. Pero en esta ocasión vamos a platicar de otro tema que son los poderes notariales. Y bueno, vamos a presentarlo. Tengo aquí a la licenciada Diana Estrada y a la licenciada Verónica Guerrero. Ellas vienen de la Notaría 75. Le agradecemos al licenciado José Antonio Ortega Osorio que nos haya permitido robárselas un ratito. Él es el titular de la notaría. Se los vamos a robar un ratito, digo, ya es de nochecita, ya son ya las 9 de la noche, ya estamos un poquito más relajados todos en lunes, pero también somos puras mujeres y no podíamos dejar de lado a los caballeros también. Y tenemos aquí al licenciado Juan Carlos Cervantes de la Notaría 32. Muchísimas gracias. No, muchas gracias por la invitación. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar. En esta parte de los bienes inmuebles, cuando alguien vende una casa, lo puede hacer directamente al propietario, estamos de acuerdo, pero por eso los invitamos hoy a ustedes aquí, porque vamos a tratar el tema de los poderes notariales. ¿Qué es un poder notarial y para qué nos sirve el poder notarial? Ay, no se peleen, porfa, no se peleen. Bien. Primero las damas, así que podemos decir un poder notarial así para poder comprender qué es un documento otorgado ante notario. Se celebra entre dos personas, principalmente una que se llama otorgante y el otro que se llama apoderado. El otorgante también se le puede llamar mandante o poder dante, y es donde autoriza a una persona a realizar ciertos actos y le delega para ella ciertas facultades. Pueden ser actos específicos o las facultades pueden ser amplias, dependiendo de lo que se necesite el poder. Pudiéramos decir eso. Ok. ¿Y existen diferentes tipos de poderes? Sí, existen diferentes tipos de poderes. Está el poder general, vamos a hablar de él. Es un poder que así lo contempla el Código Civil, es donde se da, ese poder general abarca 3 facultades, que pueden ser poder general para pleitos y cobranzas, poder general para actos de administración y poder general para actos de dominio. Está el poder especial, que como su nombre lo dice, es específico para una actividad en concreto, o alguna acción en concreto. El poder irrevocable es un poder que también se otorga ante notario. Todos estos, como decimos, son otorgados ante notario, pero eso se otorga particularmente cuando se contrajo una actividad o una obligación con anterioridad al otorgamiento del poder. Ok. Perdón, ahí nada más si puedo hacer un poquito de ampliación. En los poderes efectivamente existen varios tipos. Hay poderes civiles para actos civiles, hay poderes mercantiles para actos de comercio, que normalmente se nombran comisión, y también, como lo comentaba la licenciada Verónica, son los poderes generales, que pueden ser ilimitados, pleitos y cobranza, actos de administración, dominio, o limitados. Y también por el tipo de representación que se otorga, que son poderes representativos o no representativos, que eso sería como una acepción un poquito más amplia, pero normalmente los que otorgamos o los que se usan mucho en la notaría son los poderes generales para pleitos y cobranza, actos de administración y dominio. Okay. Entonces esto quiere decir que cuando nosotros queremos comprar una casa o que una persona nos represente, ¿es un poder especial o entraría en esto que nos estabas platicando, Juan Carlos, que es el general? Entraría en un poder general.
normalmente es como lo venimos haciendo en las notarías. Ok. ¿Sí? Poder amplio para todo, pleitos y cobranzas, actos de administración, dominio, y si es en este caso para un tema de comprar o vender una casa, si es para vender, tiene que ser limitado a la venta de determinado inmueble, ¿sí? Que sería general limitado. Pero si es un poder amplio para que la persona pueda prácticamente en términos generales hacer y deshacer, pues es un poder ilimitado. En temas inmobiliarios, pues hay muchísimas dudas acerca de los poderes, ¿no? Por eso creo que es un tema muy importante, porque se da mucho en operaciones de compraventa o de traspasos, ¿no? Y hay mucha confusión en el tema del traslado de dominio. ¿Dónde queda el traslado de dominio cuando es cuando se hace a través de este tipo de poderes? ¿Aplica? O sea, se tiene que retener el traslado de dominio, alguien lo tiene que pagar al momento de la escritura. Pues hasta hace algunos años no había esa obligación. A partir de hace algunos, efectivamente en el municipio de Querétaro, los poderes que son irrevocables sí generan ya traslado de dominio. Y los notarios tienen la obligación de retener el impuesto cuando se tiene una operación en donde efectivamente se va a ejercer el poder. Actualmente todavía es el único municipio que sí genera los traslados de dominio. Los otros dos municipios más grandes, que son el Marqués y Corregidora, todavía no. Pero en Querétaro sí. Y digo, es un tema importante de tocar porque me imagino que ya en la notaría pues les llegan como ese tipo de operaciones y el apoderado pues no sabe que tiene que pagar el traslado de dominio. Y creo que para los asesores inmobiliarios es un tema muy importante el que tenemos que tener conocimiento, porque es ahí donde se puede caer su operación, porque no tenemos como esa cultura esa todavía. cultura, ajá, y no sabemos decirle al apoderado, o sea, compraste con traspaso, pues vas a tener que pagar el traslado de dominio y el impuesto si es si no hay manera de exentarlo, ¿no? Claro. Sí, es importante verificar que cuando cuando es mediante apoderado y hay este tipo de poder que es irrevocable en el municipio de Querétaro, entonces los traslados se van a pagar a la fecha de otorgamiento del poder y eso incluye las multas y recargos. Entonces es importante que cuando se realicen los avalúos vengan los valores referidos a esa fecha. Digo, a lo mejor voy a decir algo que es medio raro, ¿no? Pero es que sí, como dices, o sea, por lo general vas y tú pides, oye, es que voy a ser representante legal por esto y te dicen, bla, bla. Pero entonces, ¿qué riesgos tiene comprar o vender mediante un poder? Ah, ¿verdad? Bueno, los vamos a dejar pensando, porque ya vi que la licenciada Diana se quedó así como, ¿cómo les contesto? ¿Qué les parece si vamos a un pequeño corte comercial y ahorita regresamos para que lo piensen? Casona en venta en el centro histórico de Querétaro. Propiedad de 520 metros cuadrados. Sala amplia, 5 recámaras, hall distribuidor, cuarto de blancos y boiler, oratorio privado, comedor, cocina equipada, 2 patios interiores, cuarto de servicio, construcción en ladrillo, techos de bóveda de concreto, espacios con carácter, confort y tradición. Conoce esta propiedad en persona y déjate sorprender por cada detalle. Para más información o agendar tu visita, llámanos al 442-814-0429. Será un placer atenderte. Ali Inmobiliaria, tu patrimonio en las mejores manos. Bueno, ya estamos aquí de regreso y como siempre nosotros nos divertimos en los cortes comerciales, entonces nos decía la licenciada, ¿tienen tiempo? Porque sí, de verdad es un tema delicado por las implicaciones. Entonces ahora sí, licenciada Diana, platícanos. ¿Usted quiere empezar? Adelante. Pues siempre hay un riesgo, porque realmente, digamos que el poder irrevocable se hace por, como decía la Licbero, por una obligación contraída con anterioridad. Y la obligación contraída con anterioridad, pues propiamente son contratos privados. Y el contrato privado, pues hay que recordar que solo surte efectos entre las partes, no surte efectos contra terceros. Entonces, pues, digamos que registralmente todavía el inmueble va a seguir a nombre del propietario original. Y pues eso siempre conlleva un riesgo, porque si él contrae alguna deuda,
o alguna obligación que digamos que algún acreedor quiera ejercer acción, pues entonces los inmuebles siempre van a estar en primer lugar para poder garantizar las deudas o el pago de una obligación contraída por por el dueño original. Entonces siempre va a haber riesgo de que esos inmuebles pues sean embargados, sean pues siempre va a haber riesgo de embargos, providencias precautorias, hasta también una venta. Una venta bien. O vendidos, exacto. Entonces, No, pero aparte nuestra cara está así de, sí, de susto. de susto, así Porque de. aparte digo, no es exclusivamente información para nuestros compañeros asesores, sino también para el público en general. Porque lo que platicábamos hace un rato, hay quienes se les hace fácil adquirir una propiedad con un poder sin saber todo el riesgo que hay detrás, ¿no? Y se sienten muy cómodos y dicen, bueno, ahorita no voy a escriturar, tengo un poder, y a la hora de que vaya a querer hacer su operación como debe de ser, pues resulta que la casa ya está vendida, o le dicen, oye, ¿sabes qué? Pues con permiso ya me vendió el dueño registral, ¿no? Entonces sí, es información muy importante. Y sobre todo yo creo que es como la base fundamental, ¿no? Como lo hemos estado diciendo, traer a las personas que saben del tema, que están empapadas del tema, y ahorita, como bien lo decía Su, o sea, es un poder que a lo mejor tú dices, bueno, sí, puedo ser representante legal de mi papá, o de mi mamá, ¿no? O de un familiar que está en el extranjero, ¿no? Exacto. Pero yo creo que lo más importante, y yo creo que curarnos todos en salud, es ir con los expertos y decirle, a ver, licenciada Verónica, fíjese, mi papá ya por la edad quiere vender sus casas, ¿qué poder nos recomiendan? Y es platicarlo, a lo mejor tener esa confianza y acercarnos a ustedes y decirles, a ver, es esta la situación, por esto, entonces a lo mejor ustedes ya nos van a decir, mira, no es como que les hagamos un listado de, por esta razón te van a dar este poder, ¿no? Es ya platicándolo, yo creo que desmenuzando toda esa cuestión personal, podamos llamarla así, nos pueden decir, este es el poder general que tú necesitas, pero va a tener esta limitante, no va a haber traslado de dominio, sí puede representarte ante los juzgados, pero esa persona no puede tomar posesión de la propiedad, simplemente es la persona que va a estar en los juzgados paradita, ¿no? Sí. Escuchando, hablando, ¿no? Pero sí, por favor, acérquense a los expertos. Aquí tenemos 2 notarías, de verdad, aquí van a estar apareciendo sus datos de contacto. También lo vamos a dejar en la descripción del programa para que se acerquen a ellos, y cualquier duda, yo creo que es eso, ¿no? Informarle a las personas, porque al final es pues, digámoslo así, a lo mejor es su única compra o su segunda compra, o adquieren, ¿no? Con esa, como decíamos, con los traspasos, con esa no hay problema, pásamelo, pero detrás, o sea, yo soy la dueña y Su va a ser la nueva dueña, pero pues si yo tengo ahí cuestiones medio raritas, al final de cuentas, a ella le pueden quitar su casa que me adquirió a mí. Exacto. Es que aquí hay un riesgo que siempre se corre, que cuando otorgan poderes, normalmente el que recibe el poder cree que con eso ya es dueño de la propiedad. Y entonces por eso hay poderes que hemos recibido en la notaría que tienen demasiados años, otorgados muchos años atrás, porque la persona, hoy en día muchas personas piensan que una vez hecho el contrato privado y el poder, cree que eso les da el carácter de dueño. Y no, el poder le da, como lo dijimos al inicio, representar al dueño, pero no le da el carácter de dueño. Para que le dé el carácter de dueño tiene que tener una escritura pública, que afortunadamente es la única que acredita la propiedad de un inmueble, es la escritura pública. Yo una pregunta. Sí. ¿Tiene vigencia un poder? No, si el otorgante no le dio una vigencia, no la tiene. El Código Civil no establece que tienen determinado tiempo para poderlo ejercer, salvo que el otorgante específicamente haya manifestado que tiene una temporalidad. Si no es así, no se dan por cierto tiempo. Sin embargo, sí hay que comentar que hay instituciones que para ellas, si los poderes son, como lo comentaba la licenciada Verónica, muy viejitos, ya no los utilizan o no los aceptan para poder hacer cierto tipo de actos. Entonces eso siempre va a ser un riesgo, como lo comentaba la licenciada Verónica. Por eso es importante que los clientes se acerquen a las notarías para que podamos de alguna manera decirle, oye, aquí sí puedes ejercer tu poder, ya no te sirve,
o qué solución puedes encontrar para que tú tengas una escritura pública, que es el único documento que va a garantizar Que la eres el propiedad que dueño. tú tengas sobre el inmueble. Pero no, si el otorgante no manifestó una temporalidad, no se pierde la vigencia. Ok. Perdón, está a criterio prácticamente, Sí, sí. porque una institución te puede decir, no, para mí no, si no es un poder reciente, no me sirve. Así como las actas de nacimiento actuales, que tiene Sí. vigencia de 6 meses y ya después de 6 meses la tienes que ir a volver a sacar. Claro, que justo tocando ese punto nos lleva a temas de lo más común, Infonavit, Fobiste, ¿no? Entonces, ya estoy viendo a la LIC. Sí, No es idea. ella lo sabe bien. Justo en ese tema, ¿qué pasa con los poderes notariales para Infonavit y Fobiste? O sea, ¿tienen que cumplir ciertos requisitos para poder ser aplicables o que pasen con esas instituciones para poder hacer una operación de compraventa a través de un apoderado? Sí, en el caso de Fobiste, algunos años los dejaron de permitir. Actualmente algunas SOHOMs sí los permiten. Casi la regla general es que tienen que tener menos de 3 años. Tienen que estar inscritos en el RENAP, que es el Registro Nacional de Poderes. El notario tiene que efectivamente cerciorarse de que aún se encuentran vigentes y expedir una constancia de que así lo es. Y de igual manera, en el caso de Fobiste, ellos no permiten que se les pague al apoderado, solamente al poderdante. Ajá. Sí. Ellos sí restringen mucho la cuestión del pago. Entonces, en el caso de Fobiste, solamente se le puede pagar al poderdante, que es el dueño propiamente de la propiedad, no a quien lo representa. Hoy aprendí algo nuevo. Yo no sabía que existía el RENAP. O sea, sí. sí, de eso sí. Digo, de verdad, es lo que platicamos, y yo muchos hemos platicado así de, cada vez que invitamos a los expertos, nosotros solamente somos las portavoces. Exacto. Darles ahora sí que esa parte de que podamos irnos educando todos. Hoy yo no sabía que existía el RENAP. Muchas gracias, de verdad, yo ni idea, por eso también pregunté, ¿tiene vigencia? Porque a lo mejor, Su, que es la que como asesor he estado más en campo, yo en la parte administrativa, pero a mí nunca me había tocado, o sea, los años que he estado en la cuestión inmobiliaria, nunca me había tocado que alguien dijera, ¿puedes checar en el RENAP? No, de Sí. verdad, yo ni idea que Sí, existía. a mí sí, o sea, a mí sí, y afuera, o sea, ya con el gremio, de verdad, hay muchos compañeros que no tienen como toda esta información. La verdad es que en mi caso, pues he ido aprendiendo muchísimo, y la verdad es que aquí la LIC, la 75, me ha ayudado un montón en ese aspecto y he aprendido mucho. Pero justo eso es en temas de Fobiste, que sí, Fobiste es como un poquito más quisquilloso en sus procesos. ¿Y qué pasa con Infonavit? Porque digo, al final es como el más común, ¿no? Infonavit no tiene una restricción de vigencia. Simplemente lo que ellos sí piden es lo mismo, que el notario sea quien se cerciore que efectivamente todavía se encuentra vigente, que expida una constancia previa a la inscripción de lo que es propiamente el expediente de Infonavit. Y ellos, sobre todo, lo que verifican es, ellos sí permiten que se le pague al apoderado, pero siempre y cuando el poder lo indique, tenga la facultad expresa para recibir pagos. Si no tiene la facultad expresa, entonces de igual manera no lo permite. Y los poderes siempre se mandan a Infonavit a validación, que es propiamente ellos lo revisan, para que también ellos dan el visto bueno a los mismos. O sea, hay un procedimiento previo a la inscripción de los expedientes de Infonavit, en donde efectivamente el notario verifica que el poder todavía se encuentre vigente, le informa esta cuestión a Infonavit, y entonces Infonavit todavía ellos lo vuelven a analizar para ver que efectivamente el poder puede ser, o sea, se puede ejercer. Okay. Pero la realidad es que sí, en Infonavit también es pues algo común. Ajá. Y no nos hemos, son pocas veces las ocasiones que los han rechazado. Son como por cuestiones muy puntuales, que propiamente casi son errores en los poderes. Ok, y tiene que ser, por ejemplo, o tiene algo que ver que sean generales, irrevocables, o eso es independiente. Es que depende para qué uno quiera ejercerlo.
O sea, por ejemplo, el más común, que es cuando efectivamente ya adquirieron la propiedad por medio de un traspaso, Ujú. Ese realmente tiene que ser un poder irrevocable y con facultades para que se le realicen el pago al apoderado. Ok, ok. Si nada más lo quieren para representar, pues entonces no es necesario que sea irrevocable porque efectivamente se le va a pagar al dueño original. Aquí nada más hacer un comentario en cuanto al RENAP. Decía, es importante, el RENAP no es un registro público, o sea, no lo pueden consultar ¿De cuál? las personas. Es Nosotros los mortales no podemos. Nosotros los simples mortales no, no por eso necesariamente, pero, sino más bien es a través del notario. El notario es el que tiene ese registro, el cual hace, como dice su nombre, se registra Ujú. para que y porque él es el que ingresa la información al RENAP. Entonces los notarios son los que pueden verificar. Normalmente el RENAP nació por un tema preventivo, sobre todo, y particularmente se inscriben los poderes que tienen poder de dominio, ¿sí? O facultades de dominio, que esto es importante recalcarlo. Lo pueden, y es los que otorgan personas físicas o personas morales no comerciales. Y es simplemente que sea preventivo con la finalidad de que no se vuelva a vender, ¿no? El inmueble, tratando de prevenir eso, sobre todo. Si quieren, vamos a un pequeño corte comercial, regresamos, porque yo creo que vienen las preguntas un poquito más, no complicadas, pero yo creo que como lo dijo de los mortales que estamos hoy aquí, que no conocemos de todo esto, las podamos seguir tratando. Vamos a un pequeño corte comercial y ahorita regresamos. Oportunidad única en Centro Sur, Querétaro. Terreno comercial en venta y renta. 1,239 metros cuadrados de terreno. 125 metros cuadrados de construcción. Frente, 23 metros. Fondo, 27 metros. Zona comercial top, desocupado y listo para tu negocio. Conoce esta propiedad en persona y déjate sorprender por cada detalle. Para más información o agendar tu visita, llámanos al 442-814-0429. Será un placer atenderte. Ali Inmobiliaria, tu patrimonio en las mejores manos. Bueno, ya estamos aquí de regreso y la siguiente pregunta que les quiero hacer es, yo tengo el poder, pero ¿necesito yo los documentos de la persona que me lo otorgó para comprar la casa? Sí, la respuesta es sí. Simple, sí. Sí, simple y llanamente sí. Hoy, con todo el tema de la ley contra el lavado de dinero, como la conocemos nosotros, nos obliga cuando se va a comprar o vender un inmueble, contar con la documentación de las partes que contratan. Y en este caso, si hay una persona que va a estar representada por otra, es necesario que tengamos la documentación de quien otorgó el poder. Esa documentación obviamente tiene que estar vigente para que nosotros podamos de alguna forma llevar a cabo la firma de la escritura. Y también pues, la ley nos da la posibilidad de que si no contamos con esa documentación, nos podemos negar las notarías a dar el servicio. Eso es muy importante. La gente tiene que entender que lo que pedimos es por un tema de seguridad jurídica. Al final del día, el trabajo que hacemos en las notarías es darle la seguridad que ellos necesitan para tener la certeza de que el inmueble va a pasar a su propiedad sin ningún problema, ninguna restricción, nada por el estilo. Entonces sí, es importante contar con la documentación. Desafortunadamente en la práctica se da que hay poderes muy viejitos, donde luego el cliente te dice, es que ya no sé dónde está el que me dio el poder, y eso es un problema. Nosotros no podemos hacer nada si no cuentan con la documentación correspondiente. Entonces, hay otra forma de resolver ese tipo de cuestiones, pero bueno, por lo pronto no podemos hacer nada si no contamos con sus documentos. ¿Y qué documentos pedimos? Su identificación vigente, su acta de nacimiento, su acta de matrimonio, su constancia de situación fiscal que tiene que estar actual o actualizada, y un comprobante de domicilio reciente, como información general de quién votó, independientemente de otra documentación que se puede pedir. Ok. O sea, lo básico que en todos lados nos piden, ¿no? Que es INE,
la constancia de situación, comprobante de domicilio, acta de matrimonio si están casados, no importa si están casados por bienes mancomunados o separados. Sí, Bueno, hay ya que ve, bueno, si es presentar- viejita, yo creo que sí. Sí. Todos ellos todavía creen que todos juntitos hacían. Ay, Era yo estoy compartir por todo. mancomunados. Ay, no, Y no soy tan viejita. no, yo no. Nosotros no. Él, lo suyo es mío. Ah, lo mío es mío. Entonces, ya sé. ok, entonces, Bueno, ¿en qué momento? Bueno, ya hablamos como del tema de el traslado de dominio en los poderes, pero ¿en qué momento en específico es cuando se tiene que retener ese traslado de dominio? ¿Es en todas las operaciones o en algunos se aplica, en otros no? ¿Cómo funciona esa parte? El impuesto de traslado de dominio se paga en las operaciones traslativas de dominio, como bien Ajá. lo dice, compraventa, donación, permuta, transmisión de propiedad, ejecución de fideicomiso, etcétera. Ok. El poder, como lo dijo la licenciada Verónica hace un momento, no es un documento que transmita propiedad. Mucha gente así lo cree, pero realmente no transmite propiedad. Da facultades para que representen a otra persona. Entonces ahí no se retiene un impuesto de traslado de dominio, solamente ese tipo de operaciones donde ya se transmite la propiedad como tal al 100%, que son la escritura pública, como lo comenté, compra-venta, dación en pago, permuta, transmisión de propiedad, ejecución de fideicomiso, etcétera, etcétera. Adjudicación por herencia, adjudicación por remate, entonces solamente ahí. Y específicamente por lo que me comentó la licenciada Diana, también en tratándose de poderes irrevocables, ahí hay un doble traslado de dominio. Cuando Ok. se escritura el inmueble al destinatario final, hay un doble traslado de dominio que se tiene que pagar. Pero solamente en tratándose de poderes irrevocables y en el municipio de Querétaro, acotando el tema de la respuesta, porque los otros municipios grandes que son el Marqués y Corregidora no lo están. Ok, entonces en poder irrevocable, doble traslado de dominio y voy a sonar muy repetitiva, pero de verdad es información que es muy importante. En un caso de una compraventa con Infonavit, ¿no? El apoderado pues ya va, él compró a través de un poder y pues piensan que son los dueños y demás. Entonces, en el momento en el que el apoderado dice, bueno, ya terminé de pagar la casa que estaba pagando el dueño registral, ya la voy a vender a otra persona, entonces ya no participa de alguna manera el dueño registral, sino todo se hace a través del apoderado, se le paga al apoderado. En ese momento, genera el traslado, o sea, sí, ahí sí aplica. ¿O es lo que nos acaba de Como lo decir? acabo de comentar, si no es un poder irrevocable, no se genera Ok. doble traslado. Ok, Solamente en los poderes irrevocables, según el criterio que se viene siguiendo, es donde hay ese doble pago de impuesto. Pero ok. si es un poder general, sin tener la característica de ser irrevocable, no se genera ese doble pago de impuesto. Ok. Hablando de doble traslado de dominio, es el que paga el comprador y el que paga, pues en este caso, el apoderado. Así ¿Estoy es. con lo correcto? Exactamente. Que en el momento, o sea, el momento en el que firman la venta, Ajá. el notario tiene obligación de retenerlo. Ajá, exacto. Pero el momento de la causación es cuando se otorgó el poder. La fecha en la que se otorgó el Es poder. que eso es muy importante. Sí. Ajá. Porque ahí es realmente cuando la autoridad está considerando que se realizó la operación. ¿Qué es lo que platicábamos? Si hay un poder que es muy viejito, o sea, eso se tiene que considerar, o sea, no, porque de repente hay apoderados que dicen, no, pero ¿cómo si es un montón? Pues sí, pero el poder es de hace 20 años, ¿no? Ah, ok. Entonces mejor sí actualícenlo. Sí. La verdad. ¿no? Mejor escritura. ¿eh? Mejor escritura, Mejor no, escritura. todo. Sí, de hecho los municipios, pues hay campañas regularmente cada año en donde ellos apoyan un poco en condonación de multas y recargos para que efectivamente las personas se acerquen a regularizar sus predios. Pero depende, obviamente, como lo comentamos ahorita, ¿no? Depende de cada municipio. Ellos mismos tienen, no sus reglas, por así decirlo, pero sí sus normas que ellos van
van llevando en todos estos procesos. Sí, correcto. Entonces, digo, la información que estamos otorgando el día de hoy es aplicable solamente para el municipio de Querétaro. Como lo comentaban, los otros dos municipios más grandes que tenemos en el estado de Querétaro, que son Corregidora y El Marqués, ellos tienen como sus procesos. Entonces sería acercarse directamente, si tu propiedad está en El Marqués o Corregidora, con alguna notaría que esté directamente en Corregidora, pudiera ser, o los pueden contactar también a ustedes. Puede ser con nosotros. ¿Sí? También. ¿También? Sí. Cualquier notaría del estado lo puede hacer. Bueno. Ahora, una pregunta un poquito como delicada. Ya tengo el poder. ¿Qué pasa si la persona que me otorgó el poder trascendió? El poder, digo, ya nos dijimos que solamente el notario puede entrar a RECAP para revisar si está vigente. ¿Ese poder sigue vigente? Es buena pregunta. Depende del tipo del poder, como hablábamos. Si es un poder, el mismo Código Civil abarca las formas de terminación del poder. Entre ellas es la muerte del otorgante o la muerte de quien recibe. ¿Sí? Es una causal de donde termina, donde se extingue el poder, por decirlo de alguna forma. Pero existen los irrevocables. Los irrevocables, con ese fin se otorgan, o por eso se hicieron durante mucho tiempo, porque el mismo Código Civil nos dice que los irrevocables no terminan con la muerte del otorgante. Sí van a terminar, obviamente, con la muerte del mandatario o del que recibe el poder, pues porque es quien lo va a ejercer, ¿no? Pero hay una salvedad en un artículo, pero salvo esa salvedad, los irrevocables técnicamente no terminan con la muerte del otorgante. Y es por eso que muchas veces la gente hacía los irrevocables y se quedaban con ellos como considerando que con eso ya eran dueños. Y hoy, con todas las reformas que tenemos y con la poca seguridad jurídica que tienen esos poderes, es por eso que es necesario que mejor regularicen su propiedad y tengan una escritura a su nombre. Claro. ¿Algo más si quieren? Adelante, perdón. No, es que me quedé pensando, dije, es que sí es complejo, o sea, a lo mejor para nosotros, simples mortales, digo, hoy lo estamos tomando a juego, de que somos simples mortales, de que vamos y por hacer el favor, digamos, en este caso, a papá, mamá, tío, tía, abuelo, tú pides un poder, ¿no? Pero ya que se sienten contigo y te expliquen todos estos, ya sí es como... Ya no lo quiero. Ya no lo quiero, ya no es que uno no lo quiera, pero es esa parte que no sabías, ¿no? Que a lo mejor puede, o sea, tú tienes que pagar un traslado de dominio, esa parte como que no te la explican, y si como dicen, llegas ante ustedes, y así de, ya te dicen, oye, tienes que pagar esto, y tú así de, ¿cómo? Pero a mí eso no me lo dijeron, yo nada más dije sí para ayudar, ¿no? Yo creo que ese es también parte de lo que nos falta conocer. Es que ese es el riesgo, cuando un poder se otorga, como dijo la licenciada, de hace 20 años, pues hace 20 años no existía lo del traslado dominio y existe, por ejemplo, ¿no? Entonces, es por eso que no se debe de ir con la idea de que un poder nos dé el carácter de dueños, porque no nos da el carácter de dueños. El poder, su nombre lo dice, representando al dueño de la propiedad, exactamente. Y eso es cuando, por ejemplo, lo que decía Rosario, cuando te dan un poder para representar a tu mamá, a tu papá, a tu tío, quien sea familia, para un tema de regular algo, ¿no? Porque ya son personas mayores, por lo que sea. Es diferente también a cuando lo haces con una persona que ni conoces, o sea, realmente hacen los traspasos, que es donde normalmente se da ese tipo de casos, ¿no? Y es ahí donde, pues, 1000 cosas pueden pasar, o sea, no es seguro, o sea, realmente hay un riesgo detrás que tiene que conocer la gente, los asesores, tendríamos que tener como esa información de primera mano y justamente esos temas pues nos ayudan a seguir aprendiendo y a darles la información también a los compañeros del gremio, porque cuando nos llega una operación de compraventa y el vendedor nos dice, tengo un poder notarial, sepamos qué decirles y cuáles son los riesgos. Si es un irrevocable, si es un general, si pasa para Fubiste, si aplica con Infonavit, o sea, son muchísimas cosas que ahorita, en este momento, pues nos están nutriendo con toda su experiencia y que ojalá sea información que de verdad tomen nota, tanto los asesores como el público en general, porque es información muy importante, ¿no? Y pasa mucho también
el tema del exentar el ISR, muchísimo, porque no tienen los documentos, porque tienen los documentos de hace 5 años y resulta que el INE dice vigente, pero ya no está vigente en la lista nominal, o que falta algún documento y entonces ya el apoderado pues dice, mejor no vendo porque tengo que pagar un montón de impuestos y ya no me sale, ¿no? Entonces, de verdad muchísimas gracias porque la información está, y estamos así, en la puntita de todo lo que hay detrás de los poderes, ¿no? Exacto. Sí, porque digo, como bien lo dices uno, o sea, a veces uno hace como ese favor por personas mayores, pero yo creo que también es importante saber leer un poder, ¿no? Digo, a lo mejor cuando te están explicando y te dicen, y tú, sí, ay, sí, licenciada Diana, sí, claro. Y cuando vas y dices, oye, tu poder, ¿qué es? Pues no sé, es un poder que me dieron, o sea, también nosotros aprender a leer ese poder que diga, es para pleitos y cobranzas, está limitado, o sea, como cosas muy pequeñitas que no sé si ahorita nos pudieran dar como cada uno 3 puntos para saber cuando a alguien del público o a los asesores les llegue ese poder, lo podamos interpretar así súper sencillo, que digamos, solamente es para pleitos y cobranzas, está limitado, no sé, ustedes que son los expertos, 2 cositas que nos puedan decir de ahí para que, digo, lo anotemos todos, para que en el momento en que nos digan, ¿aceptas ser representante o te doy un poder decir, sí, pero mira, ya aquí traigo mi lista de qué debe de contener? O escuché impulso que irrevocable, porque me van a cobrar doble. Digo, no es para espantarlos, ¿no? Pero yo creo que es conocimiento de decir, claro, okay, estos son los 6 puntos que sí o sí necesito yo, persona normal, leer mi poder, mi pequeño mortal que soy, poder leer un poder. Lo primero para mí sería verificar el tipo de poder. Okay. ¿Qué facultades te están otorgando? Si es para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio. En específico para el tema que estamos dialogando hoy, si es para vender, tiene que tener actos de dominio. Okay. Eso sería lo primero. Lo segundo, pues ver si es revocable o irrevocable, para ver si tenemos un tema de generar impuestos o no, y también para que, como lo decían, estemos en el entendido de si todavía se puede ejercer o ya no. Y yo agregaría hoy en los de dominio, como dice la licenciada, que tenga su registro en el Registro Nacional de Poderes. Ese es un documento que va anexo al poder y porque recuerden que de dominio debe de estar inscrito ahí para prevenir que no haya dobles ventas, ¿no? Entonces, claro, que los de dominio tengan su registro en el RENA. Yo nada más agregaría la parte de que los poderes tengan las facultades para los cuales se están otorgando, que sean muy claros para qué se está otorgando un poder, porque no siempre se pueden utilizar para el fin que uno quiere. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un poder para una donación de un inmueble, si no trae facultades expresas para que tú puedas donar el inmueble otorgadas por el poder dante, no se puede hacer una escritura de donación, ¿sí? Entonces es muy importante que se revise y que cuando sepan qué tipo de acto quieren llevar a cabo, se den cuenta si tiene esas facultades o no. En específico en las donaciones tiene que traer facultades expresas para poder donar el inmueble. Entonces, si alguien le da un poder para que le dones a favor de otra persona, si no lo dice específicamente, no se va a poder utilizar. Entonces, yo nada más agregar esa parte, que tenga las facultades para los cuales se va a ejercer ese poder. O la facultad para contratar con un sí mismo. Exactamente. También, si yo le doy un poder a una persona y esa persona se va a poner el inmueble a nombre de sí mismo, sí tiene que traer esas facultades para autocontratar o contratar con ella misma. Si no lo dice, no va a haber forma de que pueda escriturar. Va a tener que hacer a nombre de una persona diferente o una tercera persona. Y también, como dice la licenciada Diana, si quieren exentar el impuesto sobre la renta, tiene que traer esas facultades expresas para que yo pueda exentar el impuesto si soy el apoderado. Si no lo menciono, no voy a poder, al menos en la notaría 32, y entiendo que también en la notaría 75, si esas facultades expresas no vienen, no hay forma de que puedan exentar el impuesto sobre la renta por enajenación. Claro, además el respaldo de los documentos del poder dante, ¿no? Pero como ustedes dicen, yo considero que lo más importante es acercarse a
las personas, o sea, a los abogados o a los notarios, y específicamente sí decirles para qué uno quiere el poder. O sea, ser sinceros. Eso, porque yo creo que de repente como que les da miedito y quieren ahí maquillar las cosas y no dicen la verdad. No, incluso yo sí creo que debemos perder el miedo a ir a una notaría pública. Todos, sin excepción. Perder ese miedo. Y cuando vamos, también se trata de que las personas o nuestros clientes nos cuestionen, oye, y si hago esto, ¿qué pasa? Y si lo doy para esto, ¿qué pasa? Porque eso es justamente lo que nosotros hacemos, asesorar a las personas para que tengan, como decía un maestro, un traje a la medida, ¿no? Para que el documento que van a hacer les funcione para lo que ellos necesitan. Y no vengan mañana, oye, es que no me dijiste, no me explicaste. Porque eso sí forma parte del trabajo que hacemos en las notarías, como se los mencioné hace un momento. Para nosotros es muy importante el tema de la seguridad jurídica de las personas. Sí, habemos 76 notarías, entonces hay muchas opciones para que puedan acercarse con cualquier notaría a ver. Incluso yo invitaría, si tienen algún poder en sus casas, sáquenlo. Sáquenlo de Es momento de que lo revisen para que se preocupen un poquito por poder arreglar esa situación que tienen con ese poder, ¿no? Sí. Que siempre va a haber un arreglo, pero hay que ver de qué forma se puede solucionar esa cuestión. Que sea más ágil, ¿no? Todo el proceso, muchas veces. Ay, bueno, se nos está acabando el tiempo. Otra vez se nos acaba, o sea, siempre estamos así, ya cuando estamos en ese pedacito de, se nos acaba. Pero, de verdad, muchas gracias. No sean malitos, regálenos dónde están ubicadas las notarías, sus números de contacto para que todos nuestros televidentes los puedan contactar y como bien lo dijo el licenciado Juan Carlos, acérquense a una notaría. El preguntar no nos cuesta nada y nos puede salvar de muchísimas cosas que a lo mejor por ese temor o no sé, desconocimiento, podamos solicitar un poder y que no sea realmente lo que es, ¿no? Entonces, digo, hay de todo en la viña del Señor, entonces mejor acerquémonos y preguntar, y si en una notaría no te convence, ve a otra, para que de esa manera tú ya estés como más tranquilo de decir, ok, entonces sí es el poder, no así como cuando uno tiene una enfermedad va con un doctor, puede ir con otro doctor, puede ir con una tercera opinión y dices, ok, sí, los tres me están diciendo que lo mismo claro, que mi poder tiene que ser así, pues ya lo pueden hacer. No sean malitos, regálenos su dirección y sus teléfonos de contacto, por favor. Adelante. La notaría 75 está ubicada en Boulevard Bernardo Quintana, 7001. Para un poquito mayor ubicación, atrás de la Plaza Q, 7001. Estamos en la Torre 1, piso 11, oficina 1107. En Centro Sur, perdón. Sí. Teléfono de contacto. El personal mío es 442-169-8809. La notaría 32 está ubicada en Loma de Pinal de Amoles 360, Colonia Vista Dorada. El teléfono de contacto de la notaría es 442-213-0774. Estamos atrás de la Universidad Cuauhtémoc, contra esquina de la Universidad Cuauhtémoc. Ahí estamos de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde. Cuando gusten acudir, con mucho gusto los vamos a recibir para que podamos aclarar todas sus dudas. Y lo mismo que decía yo, agradecer la invitación que nos hicieron para estar con ustedes. Y ahora sí que estamos a la orden para cuando necesiten, estamos aquí al pendiente. No pasa nada. De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, porque sí, creo que nos quedamos con más dudas, pero ya sabemos que septiembre es un mes un poquito complicado con todo lo de los testamentos que vamos a estar aquí también promoviendo para que no lleguemos a ese punto de tener que utilizar un poder ni nada, sino dejar todo en orden. Muchísimas gracias, otra vez, para estar haciendo aquí que el tiempo se nos vaya súper rápido. Sí, muchísimas gracias, sobre todo por el espacio que nos hicieron los tres en la agenda, y sabemos que es fin de mes y sabemos que andan corriendo, y muchísimas gracias, de verdad, y por toda la información que de verdad es muy valiosa. Nos falta tiempo siempre. Y bueno, ya los tendremos aquí de nuevo muy pronto. Con mucho gusto, muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y bueno, amigos, no se olviden, el sábado nuestra repetición a las 12 del día.
Ahora sí que iniciamos mes con este cambio de horario. Estamos a 1 de septiembre, muy cerquita de las fechas patrias. Por favor, cuídense mucho, disfruten esta semana y nos vemos el próximo lunes para una emisión más de Pulso Inmobiliario. Agradecemos nuevamente a Samuel López de la Isla, director general de Metrópolis Querétaro, a José, que está en controles y cabina y que siempre le estamos haciendo ojitos para que nos regale 5 minutos más. Pero bueno, ya es tardecito, ya es este lunes tardecito, ya nos vamos a descansar. Excelente semana, nos vemos el próximo lunes. Adiós. Gracias por ver Pulso Inmobiliario, tu espacio para entender el mundo de los bienes raíces. Escríbenos y cuéntanos qué temas te gustaría ver. No te pierdas el próximo episodio. Aquí se siente el pulso del mercado inmobiliario. Estás en Metrópolis Querétaro.